En esta unidad de seminario se abordan elementos que son muy importantes para una estructuración del proyecto, de su proyecto de grado. Se van a explorar las tendencias de analítica de datos y su aplicación en diferentes sectores, entre ellos el sector productivo. Por ejemplo, una aplicación pudiera ser para optimizar desperdicios en empresas del sector manufacturero utilizando Machine Learning. En salud, pues para poder predecir la incidencia de algunas enfermedades crónicas que puedan afectar ciertas comunidades, por ejemplo con Big Data. O en la parte educativa para identificar patrones de riesgo de deserción escolar y la calidad educativa remota, por ejemplo con un sistema de analítica de datos. Estas tendencias le van a ayudar a ustedes a poder identificar esos problemas y esas oportunidades para que ustedes puedan enfocar su idea de proyecto y lo conviertan en una futura propuesta. En esta unidad también vamos a profundizar en la búsqueda y revisión de información científica, pues para que ustedes puedan elaborar el marco teórico, puedan reseñar ciertos antecedentes similares a esa problemática que ustedes están abordando y puedan hacer la justificación de su problema. Finalmente, lo que queremos ofrecerles son las bases para que ustedes puedan formular sus objetivos, garantizando que haya coherencia de los objetivos con el problema planteado y haya mucha mayor viabilidad pues, para esa propuesta que usted está desarrollando. No olviden tener en cuenta algunos criterios para evaluar el valor potencial de la futura investigación. Y aquí vamos a tener algunos criterios en cuenta, como la conveniencia. ¿Para qué va a servir esta propuesta de investigación? La relevancia social. ¿Quién se beneficiará con esos resultados de la investigación? También hagamos una reflexión de sus implicaciones prácticas. ¿Esa propuesta de investigación va a ayudar a resolver algún problema de su contexto? Y no olvidemos la utilidad metodológica. Ayudará a definir algunos conceptos, algunas variables, como lo que hablábamos anteriormente, esa deserción de esos niños que se desconectaron en la pandemia. Veíamos entonces que hay unas variables, calidad educativa y deserción escolar. Por ejemplo, en pandemia se abordaron temas acerca de, por ejemplo, una educación remota de calidad a personas con discapacidad. Esta población en condición de discapacidad también se vio obligada a cambiar sus modelos, sus hábitos de estudio y a buscar alternativas de enseñanza que se adaptaran a las necesidades de estas comunidades y poder cumplir con todas las expectativas sociales, pedagógicas, culturales, cognitivas y físicas, entre otras. Por ejemplo, una alternativa y qué se hizo en esa propuesta, seguramente esto llevó a diseñar unas estrategias de calidad para que esa educación remota con enfoque social e inclusivo se diera para esta población con discapacidad. Veamos entonces, sigamos entonces como en línea de la metodología, vamos a iniciar a hablar de lo que es la fase exploratoria de la investigación. Es como en todas las investigaciones los primeros pasos es atravesar una búsqueda exploratoria de fuentes escritas para poder delimitar ese problema que ya consideramos factible, preciso y que ustedes van a abordar desde la investigación. Con el fin de que vamos a hacer esta exploración de la búsqueda de fuentes escritas, es para identificar cuál es el cuerpo del conocimiento persistente sobre ese problema que ustedes van a abordar. Y segundo, poner de manifiesto ciertos aspectos del tema objeto de la investigación que ayudará a una mejor formulación del problema. Pero ¿cuáles son sus referentes con los que usted seguramente va a estar de acuerdo o no? Que no podemos desconocer. ¿Cómo va a acceder a esta gran variedad de fuentes? Aquí quisiera tomar esta frase de la investigadora Carmen Díaz en el 2010, donde dice que es el investigador el que debe decidir la necesidad de acudir a las diferentes opciones posibles. Sin duda, la variedad de fuentes que usted pueda consultar enriquecerá ese trabajo que va a realizar. Será la naturaleza y los objetivos de su investigación desarrollada las que definan la combinación de las fuentes que es necesario utilizar. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que en su investigación usted solamente no requiera consultar fuentes escritas, que requiera elaborar algún instrumento que le permita
recabar o recopilar alguna información adicional que usted necesita para caracterizar una población, para caracterizar más esas dimensiones que usted quiere explorar en su investigación. Los tipos de fuentes que podemos acceder en una fase exploratoria de una investigación son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En es muy importante distinguir estos tipos, hay como diferentes clasificaciones. Entonces, las fuentes primarias son las que no existen y, como les decía, las que se construyen en la propia investigación, como una entrevista, como un focus group, como un cuestionario o simplemente la creación de datos estadísticos a partir de estudios poblacionales o encuestas poblacionales o muestrales que se definen durante la investigación. Las fuentes secundarias son documentos que ya existen, elaborados por otras personas, o sea que no los origina el investigador como tal, no los crea el investigador, sino que son fuentes que ya están publicadas, que incluyen a todas aquellas obras y documentos que aborden ese tema de estudio que ustedes están estudiando. En algunos casos, las fuentes citadas como primarias, en donde se construye en la propia investigación, pues no existen, no es necesario que en todas las investigaciones exista una fuente primaria de este tipo. Puede ser que simplemente nos basemos en una investigación, una revisión literaria, por ejemplo. Entonces solamente consultaríamos esas fuentes secundarias, serían las primarias de aquellas obras que traten el tema que se quiere revisar. Otra clasificación de las fuentes es las fuentes de acuerdo al tipo de acceso que nos la da el escritor Umberto Eco en 1992, y es que las fuentes se clasifican de primera mano y de segunda mano. Las fuentes de primera mano son aquellos textos que se acceden en su versión original, no a través de una cita realizada por otros. Por ejemplo, cuando tomamos un concepto o un dato o la descripción de un evento a través de una cita encontrada en nuestro texto, lo recomendable es que debamos intentar recuperar esa cita desde el texto original. De lo contrario, se puede correr el riesgo de caer en tergiversaciones. Es mejor validar la cita desde su documento original. Y por último, la última clasificación que tenemos de las fuentes es de acuerdo a los distintos usos de las fuentes dentro de un proceso científico. Es el uso que le demos a esas fuentes dentro de la investigación. Por ejemplo, para la justificación del problema, nosotros muchas veces tomamos datos de encuestas, de censos, de informes de organismos internacionales, mientras que para delimitar el marco teórico conceptual o el estado del arte en general, se utilizan libros de autores de referencia que podemos consultar en bases de datos de bibliografía especializada científica. Es decir, tenemos un abanico de fuentes y para cada una de las partes que integran el proyecto de investigación o el propio problema de investigación, de acuerdo a la forma que lo vamos a abordar, delimitan ciertos usos y ciertas formas de recuperar las fuentes. Durante los demás talleres vamos a ir viendo cómo se va haciendo eso.